bendecidos y en victoria. Amén. Voy a leer una palabra en Hechos 16, desde el versículo 16. Dice: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Diga: en aquel mismo momento el espíritu malo la dejó. Este es un día maravilloso, mis hermanos, porque es la misma presencia del Señor que nos acompaña ahora. Y ¿saben qué? Yo digo, ¿cómo el Señor es de perfecto? ¿Cómo el Señor es de perfecto? Que hoy día quiso que todos nos reunamos como se reunían antes. Ustedes imagínense a Jesús predicando en las casas, predicando en las sinagogas. No eran espacios grandes, eran espacios pequeños, reducidos. Y iba a las casas, predicaba, daba una enseñanza y habían algunos mirando por la ventana, trepados en el techo, algunos colgados de los árboles escuchando la palabra del Señor. Y todo el mundo, vamos a decirlo así, estaba incómodo, pero estaban atentos a lo que Jesús tenía que decir. Amén. Y yo digo, hoy día estamos aquí, hay bastante gente y estamos un poco apretaditos. Vamos a decir que estamos un poquito incómodos, pero Jesús está en medio de nosotros. Jesús está en medio de nosotros. Y aunque hay algunos que están allá del otro lado y que no están pudiendo ver, pero están oyendo, así como en esa época. Habían algunos fuera de las casas que alargaban el oído para poder escuchar lo que Jesús tenía que decir. Amén. Amén. Esta historia en Hechos 16 es una de las tantas que Pablo tuvo que vivir. Pablo fue el que fue enviado a Macedonia. Fue a Macedonia y en ese momento se le atraviesa a esta mujer. Pero yo digo, Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Acaso no era el que antes perseguía a Jesús? ¿No era el que perseguía a Jesús? Luego Jesús lo encuentra y lo tumba de ese caballo. Lo tumba. Le cambia la posición de arriba abajo al suelo. Lo hace comer tierra. Le quitó la vista carnal, se la cegó y le puso una espiritual. Tuvo que ir con Ananías. Ananías lo encuentra. Y es ahí donde Pablo dice: sí, yo reconozco a Jesucristo. Ahora decido bautizarme. Y Pablo se bautiza. Ananías lo bautiza en el nombre de Jesús. Luego Pablo es enviado a predicarle a los que más sabían, a los maestros de la ley, a los más entendidos en la palabra. Y Pablo fue. Y Pablo dice que él no fue a predicarles con sabiduría humana, sino con poder de Dios. Y Pablo iba y levantaba iglesia, iba por un lado, otro lado. Fue azotado muchas veces, naufragó, fue encarcelado. ¿Cuántas veces encarcelado? Fue perseguido, azotado. Pablo renunció a su propia vida. Renunció a su propia vida por llevar el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús. Y este era Pablo, el mismo que decía: no importa, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso decía Pablo, iba y predicaba por todas partes y no le importaba lo que pasaba, porque el Espíritu Santo de Dios iba con él. Iba con él. Pablo estaba encarcelado y mientras estaba encarcelado Pablo cantaba, alababa al Señor y esos grilletes se soltaban. Ese era Pablo, el que vivía día y noche 24/7 con la presencia del Señor.
Este varón fue el que recibió las revelaciones del cielo. Dice que subió al tercer cielo y Dios le dio todas las revelaciones. Fue este Pablo. Él aprendió a caminar conforme el Espíritu lo guiaba. Conforme el Espíritu de Dios lo guiaba, Pablo caminaba. Si el Espíritu de Dios le decía a Pablo, muévase para la izquierda, Pablo se movía para la izquierda. Muévase a la derecha, se movía a la derecha. Vaya a ese pueblo, iba a ese pueblo. Súbete a ese barco, se subía a ese barco. Quédate quieto y se quedaba quieto. Ve y predica, predicaba. Ve y no digas nada y se quedaba mudo. Ese era Pablo, el que era obediente al Espíritu Santo y se dejaba guiar por él. Cuando usted, hermano, se deja guiar por el Espíritu Santo, empieza a adoptar ojos espirituales, oídos espirituales, olfato espiritual. Va a tener una intuición espiritual. Pero solo si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios. Pablo mismo decía, el hombre que se queda a nivel de la psicología natural no puede comprender las cosas del Espíritu. Mas sin embargo nosotros que tenemos y comprendemos las cosas espirituales, lo podemos juzgar todo. Porque ¿quién mejor que nosotros que hemos adoptado la mente de Cristo? Eso decía Pablo. Y yo digo, ¿usted está espiritual o está carnal? ¿Está espiritual o está carnal? A lo mejor dice 50-50. Término medio. ¿Será que sirve? Usted hoy día va a aprender varias cosas, pero vamos por la primera. Usted va a escuchar muchas veces tres voces. Tres voces. La primera, la voz del enemigo. La va a escuchar. Y esta voz del enemigo es una voz que te impulsa o te frena. Es esa voz que casi que te obliga. Casi que te obliga a hacer algo o a no hacer algo. Es esa voz que te dice, anda donde tu novia está sola en casa. No va a pasar nada. Es esa voz que te impulsa y casi que te obliga a masticar coca. Si todos estamos boleando, ¿qué te cuesta? No seas cobarde, bolea. Y te lo dan preparadito. Es esa voz que te habla. El que te dice un cigarrito no pasa nada. Este es natural. Este es de vapor. Este no tiene nicotina. Y casi que te obliga esa voz del enemigo a hacer las cosas. Y siempre no te va a pasar nada. Esa es la voz del enemigo. Número 2, está su voz. La voz de cada uno de nosotros. Y esa voz, mis hermanos, cuando está en modo carnal, porque esta voz, que es la de usted, puede estar en modo carnal o en modo espiritual. Pero cuando está en modo carnal, es una voz insegura. Insegura, es débil. Es esa voz que va a justificar al diablo. Lo va a justificar. Y es esa voz que te va incluso a hacer hablar con el diablo. Y el diablo cuando te diga, no pasa nada, un bolito de coca. Y la voz de usted va a decir, ¿verdad, no? No pasa nada. Esa es la voz de usted, una voz insegura, una voz débil. Es la voz que habla con el enemigo. Esa voz que dice, creo que este mensaje está un poco exagerado. Es una voz confusa, que no tiene seguridad. Es una voz que siempre inicia con creo, o tal vez, o puede ser. Esa es la voz de uno, insegura. Y por lo general termina obedeciendo al diablo cuando está en su modo carnal. ¿Se entiende? Y la tercera voz es la de Dios. Es la voz del Espíritu. Es una voz que te da paz. Es una voz que te da paz.
Es esa voz que, aunque estés en medio de los problemas, en medio de la pelea, en medio de un juicio, en medio de una enfermedad, en medio de que ya te están embargando tu casa, en medio de cualquier cosa, esa voz te dice: tranquilo, yo estoy en control de todo. Tranquilo, mi hijo, hay que hacer esto. La salida es por acá. Ve y pregúntale a tal. Ve aquí, dobla rodilla, calma. Esa es la voz del Espíritu. Es esa voz que cuando estás en peligro te dice: detente, detente. Estás a punto de fregarla y te dice: cuidado, no la fregues. Estás ahí a punto de pecar, a punto de caer, y el Espíritu te habla y te dice: no lo hagas. Es esa voz que te da paz. Y por lo general es la voz que ignoramos. Es la voz que casi todos ignoran. Vamos a combinar en un ejemplo las tres voces. Digamos que fallece alguien. Fallece alguien. Y te invitan a la tradición, al rito de la novena, de la fiesta, o algo que hay que hacer, ponerle vela. Y usted sabe que no lo debe hacer porque usted es un hijo de Dios que ya reconoció al Señor. Usted ya lo reconoció. Y usted sabe que no debe asistir a esas tradiciones paganas. Ya lo sabe. Y entonces va a oír las tres voces. Número uno, el diablo te dice: tenés que ir sí o sí. Si no, vas a quedar mal delante de todos. El diablo te obliga, te empuja. Tenés que ir. Vas a quedar mal. Nadie te va a hablar después. Se van a enojar con vos. Y la voz de usted dice: es verdad. ¿Verdad? Se van a enojar conmigo. Se van a molestar, voy a quedar mal. Además, es un ratingo nomás que voy a ir. Voy, saludo y me voy. Un ratingo. Es la voz que justifica al diablo. Insegura. Y sin embargo Dios, y usted que ya conoce la palabra, sabe que Dios le dice: yo soy el Señor. Yo soy un Dios de vivos, no de muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme. Y es la voz que sabes que es la correcta y es la que te da paz. Pero no lo quieres hacer. ¿Se entiende? ¿Claringo? Muy bien. Pablo iba de pueblo en pueblo haciendo la obra de Dios. Él no iba haciendo fraternidades, él no iba haciendo amigos, él iba haciendo discípulos. Él iba por cada pueblo, por cada ciudad, haciendo discípulos, no haciendo compadres. Él iba por cada lugar consolando al necesitado, pero no se unía a su queja. Él iba por cada lugar reprendiendo al impío y no se ponía de acuerdo con ellos. Ni entraba en su juego ni en su fiesta. Pablo, vamos a decirlo así, en todo momento iba incómodo. Él iba incómodo. Él tenía que hacer la obra del Señor, pero sabía que eso le generaba luchas, muchas luchas. Iba incómodo. Dígale al hermano que tiene al lado: incomódate. Incomódate. No te acomodes. Incomódate. ¿Sabe qué? Sacúdalo. Sacuda a su hermano y dígale: incomódate. No tenga vergüenza. Hágalo con fe. Porque si usted lo hace con fe y lo mira a los ojos a su hermano y le dice: incomódate, entonces va a despertar ese espíritu que está dormido. Incomódate. Amén. ¿Despertaron? ¿Despertó su espíritu? Estaban cómodos, ¿no? Así va Pablo despierto, incómodo. Y yo digo: bendito sea el Señor por preparar este día e incomodarnos a todos. Como Él es perfecto. Él no quería un lugar amplio, hermoso, que nos los está dando y nos los está preparando. Ahora quería que nos incomodemos. Amén. Amén. Bendito sea Él. En Hechos 16 vemos cómo Pablo y Timoteo, porque iba con Timoteo, estaban en Macedonia. Y bueno, les aparece al encuentro esta mujer que tenía un espíritu de adivinación. Les aparece.
Y esta mujer empieza a profetizar. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo. Imagínense. Pablo iba a la plaza y la mujer atrás. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pablo iba a almorzar con Timoteo y la mujer ahí. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Pablo iba a ir a predicar y la mujer estaba ahí. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y los perseguía por todas partes durante días. Pablo y Timoteo iban a dar consejería y la mujer aparecía ahí. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y era la que practicaba adivinación, era una bruja. Hasta que Pablo se molestó. Diga, hasta que Pablo se molestó. Pero la pregunta es, ¿por qué se molestó? ¿Por qué se molestó? ¿Acaso la mujer no estaba diciendo la verdad? ¿Acaso esos hombres no eran siervos del Dios Altísimo? ¿Acaso no eran hombres de Dios? Eran hombres de Dios. Pero aún así Pablo se molestó. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo se molestó? Escuche esto y escúchelo bien. Esta mujer, que era una bruja, estuvo durante días adulando a Pablo. Donde iba Pablo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Atiéndanlo bien. Iba a tomar un cafecito, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Atiéndanlo bien. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y así los tenía. Hasta que Pablo se incomodó, pero dice, después de varios días, de muchos días, dice. Después de muchos días, Pablo se incomodó. Lo que quiere decir que en los primeros días, Pablo estaba cómodo. Si después de muchos días se incomodó, entonces al principio estaba cómodo. Y Pablo iba cómodo junto con Timoteo. Tenían pues a su chaperón. Aquí llegan los siervos del Dios Altísimo. Ya tenían quien los anuncie. Aquí llegan los siervos del Dios Altísimo. Y ya aquí es nosotros. El que dice ella, nosotros. Y el siervo del Dios Altísimo. Y esta bruja profetizaba que ellos eran los siervos del Dios Altísimo. Vamos a aprender algunas cosas. Número 1, el diablo es adulador. Repítalo, el diablo es adulador. Pablo no se daba cuenta que era el mismo diablo que lo estaba adulando. ¿Pero para qué? Para que Pablo no predique lo que tenía que predicar. Para que Pablo no hable el mensaje que Dios le había encomendado. Lo tenía embobado. Lo tenía embobado. Fue hasta que Pablo abrió bien los ojos. Abrió bien los oídos espirituales y se dio cuenta de varias cosas. De varias cosas. Número 1. Acuérdense que ella era una bruja y era la bruja que dominaba al pueblo. Tenía todo el pueblo encantado y ella cobraba por cada adivinación que hacía. La gente iba y le consultaba a la adivina, a la bruja. Ay, es que me robaron 5 pesos. ¿Quién se lo habrá robado? Ahí vamos donde la adivina, ella sabe. Todo el pueblo iba y le consultaba a la bruja. Y esta bruja, que era la conocida del pueblo, iba y presentaba. Ellos son los siervos del Dios Altísimo. Y los adulaba y los adulaba. Entonces Pablo se da cuenta de una cosa. No puede un hijo del diablo presentar a un hijo de Dios. ¿Se entiende? No puede un hijo del diablo presentar a un hijo de Dios. ¿Por qué? Acuérdense que esta adivina tenía dominado al pueblo con sus encantamientos y sus cosas y sus hechizos. Y los tenía todos embobados y tan de repente llega Pablo y Timoteo y ella los empieza a presentar y a adular. A ver, yo quiero que vamos a dejarlo más claro. ¿Usted se imagina que yo llegue aquí con un brujo conocido en el pueblo y que antes de predicar venga este brujo? Les presento a Emilio, el siervo del Señor. ¿Se pueden imaginar? Eso pasaba.
Esta bruja los presentaba a ellos en todas partes y los perseguía y gritaba por las calles. No puede un hijo del diablo presentar a un hijo de Dios. No puede. ¿Por qué? Porque desde el inicio esa obra, ese momento ya no tiene un principio de Dios. Es una obra presentada por el enemigo. Por lo tanto, esa obra se convierte en maldición, no en bendición, se convierte en una anatema. Si viene un brujo aquí e inicia este grupo, entonces maldice el grupo. Pero es que nunca van a traer un brujo. ¿Y si el brujo es usted? Fuerte, ¿no? Número 2. La bruja decía lo correcto. Lo que estaba diciendo era cierto. Estos dos hombres eran siervos del Señor. Pero Pablo se incomodó. ¿Por qué? ¿Por qué? La bruja tenía envuelto al pueblo. Ella seguramente era carismática, tenía su manera de adular y los estaba adulando a Pablo y a Timoteo. Y de alguna manera los había envuelto para que Pablo no anuncie lo que tenía que anunciar. Es como, vamos a dar otro ejemplo, como que el Señor me dé una palabra de exhortación y me diga un día, tenés que ir donde la hermana Esther y tenés que exhortarla porque hizo esto y esto y esto. Y yo voy en el nombre del Señor. Pero llego allá, hermanito Emilio, quiero una patasquita. Y yo llegué con hambre, pues, ¿no? Ya, claro, hermana, gracias. Venga, oiga, escuché su prédica el otro día. ¿Qué prédica? La verdad que usted se pasa. O sea, era Jesús hablando. Y empieza a adular, y adular, y adular. Y yo digo, ay, hermanita, no es para tanto. Ya pues me está haciendo poner ojo. Y tan de repente no di el mensaje que tenía que dar. Me desenfoqué. Llegué a exhortar y terminé siendo adulado por el diablo. Y me fui sin dar el mensaje que Dios tenía que dar en esa casa. ¿Se entiende? Eso pasaba. Pablo iba a un lugar y seguramente tenía que dar un mensaje, ya sea de exhortación o de lo que sea. Pero esta bruja los tenía encantados y adulando y entorpecía el mensaje del Señor. Pero Pablo estaba con la presencia del Señor y se dio cuenta. Tercer punto, la mujer era antitestimonio. Esta mujer gritaba por las calles, estos son los siervos del Dios Altísimo. Pero sin embargo ella seguía haciendo sus brujerías. Estos son los siervos del Señor. Pero venga aquí, por 10 pesos yo le adivino quién le puso los cuernos. Es como que hoy en día personas digan, yo creo en Jesús, yo soy de Cristo. Incluso hablan la palabra y están con su Biblia, pero sin embargo siguen yendo a las novenas o siguen estando con su rosario o le ponen una vela a una estatua y hacen esto y se van de procesión. ¿Acaso no dice en la palabra que la idolatría es igual que el pecado de hechicería y de adivinación? ¿No dice? Y tienen altares en su casa y le prenden vela. Ay, te pido, santito, por favor, que me vaya bien. Yo estoy seguro que usted no conoce a nadie así. No. Hasta que Pablo se incomodó. Diga, hasta que Pablo se incomodó. Yo quiero preguntar, y no es por juzgar, porque muchos lo hemos hecho en nuestra vida antes de Cristo. Y todo sirve para testificar. Así que no tenga vergüenza. Si ya se bautizó, sea libre. ¿Alguna vez alguien, levante la mano, asistió
a las fiestas de Urcupiña o del Gran Poder? Levante, no sea tímido. Yo sé que varios, muchos, asistieron. Muy bien. ¿Qué dice en Hechos 8? Voy a leer esta palabra. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Escuche bien esto, para todos los que han ido a la fiesta del Gran Poder. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Al brujo. Al brujo todo el pueblo de Samaria le decía: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Con esta palabra yo no pude evitar, cuando leía, dije: wow, no puede ser, el gran poder. E inmediatamente vino a mi mente: pero si hay una fiesta del gran poder, y a este brujo le llaman el gran poder de Dios, pero hay una fiesta. Entonces me puse a investigar. Y leí esto y mi mente voló. Les digo así, fue increíble. Y es el mensaje que viene a dar el Señor esta noche y que no me lo puedo callar. Yo busqué en Wikipedia vamos a decir, una fuente neutral. ¿Qué era la fiesta del gran poder de Oruro? ¿Ya? Para que no digan que busqué en una página tal, nada. En Wikipedia cualquiera lo puede encontrar. Y escuchen lo que dice. La fiesta de Jesús del Gran Poder, o festividad del Señor del Gran Poder, es una fiesta religiosa que se celebra en la ciudad de La Paz. La fiesta desarrolla diferentes prácticas religiosas y festivas de manera sincrética entre lo católico y lo aymara. Entre ellas se encuentra la chaya, las entradas folclóricas, la celebración de misas católicas y el desarrollo de prestes. Eso dice. Eso dice, y yo no me lo estoy inventando, lo dice Wikipedia. Hay una promesa al hacer o al asistir a esa fiesta, al igual que en la de Urcupiña. ¿Cuál es la promesa? Según Wikipedia. Previamente al día de la fiesta religiosa o patronal, se realiza una promesa a fin de pedir favores al santo, con el compromiso de bailar y participar de la fiesta. Esta promesa se acompaña del convite de la Pachamama, con la chaya y quema de una mesa ceremonial, para que en el transcurso de la fiesta no haya problemas ni desgracias y a todos les vaya bien en el futuro. ¿Qué tal esa promesa? Hermoso, ¿no? ¿De dónde se origina? Dice, se remonta al 8 de diciembre de 1663, cuando se fundó el convento de las Madres Concepcionistas. Eso dice, el convento de las Madres Concepcionistas. Yo leía esto y decía: no puede ser. No puede ser. ¿Y saben qué? Me incomodé. Y el Señor me dijo: tenés que hablar de esto. Y no lo podés callar, porque tenés que denunciarlo. Porque hay muchos de tus hermanos que todavía siguen pensando que eso no le hace daño a nadie. ¿Acaso no es lo mismo que el brujo Simón en Samaria y que esta mujer adivina? ¿Acaso no dice en la palabra que el pecado de idolatría no es igual que la hechicería y la adivinación? Le lamento decirle, mis hermanos, que si usted fue a una de estas fiestas, llevó su promesa, hizo la penitencia, bailó ahí, entonces hizo un pacto con el diablo. Y nadie dice amén.
En 1 Corintios 10 dice: consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? ¿Que el sacrificio de los gentiles que ofrecen a los ídolos sea algo? ¿O que el ídolo mismo sea algo? No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificio, lo hacen para los demonios, no para Dios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O acaso vamos a provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que el Señor? Mis hermanos, esta noche el Señor vino a decirte que si quieres que ese espíritu de adivinación salga de tu vida porque fuiste a esos lugares por ignorancia de la palabra, por ignorancia o por tradición de tu familia, de tus ancestros, esta noche debes arrepentirte de ese pecado. Debes arrepentirte, debes incomodarte. Debes incomodarte. Incomódate. 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 Si el diablo te está diciendo, no, esa palabra es muy exagerada, incomódate. Incomódate. Si en tu casa tienes a tu familia que está ahí con imágenes por todas partes, incomódate. Incomódate. No te acostumbres, no te acomodes a vivir así. Incomódate. Incomódate. Que es muy difícil, hermano. ¿Qué hago con mi familia? Ora más, dobla rodillas, pídele al Señor que haga libre tu casa, entrégate más, conviértete, arrepiéntete, entrégate al Señor, agarra la palabra, predica a tiempo y a destiempo, y el Señor lo va a hacer. Lo que tú no puedes hacer, Él lo hará. Pero empieza a hacerlo, incomódate. Deja de ponerte cómodo con el diablo. Incomódate para que Él se incomode también y se vaya. Amén. 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 La verdad que es complicado a veces dar estas palabras, pero al mismo tiempo es sencillo. Es difícil y sencillo, por eso es incómodo. ¿Y saben por qué? Porque Pablo no iba por ahí haciendo fraternidades, comparsas, amigos. Él iba y hacía discípulos, tal cual como Jesús se los ordenó. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio y hagan discípulos. ¿Saben por qué discípulos y no cristianos? Porque el discípulo se deja discipular. Y cuando entiende su misión de discípulo, discipula a otro. Y lleva el evangelio tal cual como debe ser. Pero el impío que no reconoce esto, se queda solamente en el título de cristiano y empieza a hacer fraternidad. Empieza a hacer fraternidades. Empieza a hacer camarillas. Empieza a hacer solamente grupos de amigos. Pablo sabía que donde iba y predicaba, exhortaba. Él no le interesaba si su predicación a mucha gente le molestaba. Lo quisieron matar por eso. Muchas veces. Lo azotaron muchas veces por eso. Porque la palabra que daba no le gustaba a la gente. Y discúlpeme si no le gusta esta palabra. Y discúlpeme lo que están mirando. Pero yo no vine a ser su amigo. Vine a darle la verdad que está en la palabra. Y si esta palabra le incomoda, lo siento mucho. Quéjese con Dios. Lo siento mucho. Pero yo no puedo callar lo que el Señor me vino y me mandó a decir. Hemos estado equivocados toda la vida. Pero el Señor nos tumbó de ese caballo como a Pablo, como a Saulo, y nos quitó las vendas y conocimos la verdad.
Y nos puso en un lugar incómodo. Y en esa incomodidad empezamos a predicar y a dar el evangelio. Y los que creyeron fueron discípulos. Y al ser discípulos se convirtieron en hijos espirituales. Pablo iba y hacía hijos espirituales. No hacía niños consentidos. No hacía amigos. Hacía hijos. ¿Sabe por qué? Porque un padre educa a su hijo como debe ser. Así es. Y así es aquí. Aquí todo aquel que llega, todo discípulo, es educado y ministrado como el Padre te tiene que educar y ministrar y enseñar y dirigir. Llegas aquí y encuentras a Jesús, que Jesús dijo, ya no lo llamo más siervos, los llamo ahora amigos, dijo. ¿Pero por qué amigos? Porque en el momento difícil te levanta y te sostiene. Venga mi hijo, levántese. Venga amigo, levántese. Usted ya conoce toda la palabra. Yo les enseñé todo lo que mi padre me dijo. Ya lo conocen. Y ya cuando usted se recompone, ahora viene el Padre. Vaya, te manda el Espíritu Santo y usted se deja guiar por el Espíritu Santo. Y tiene que ir y que el Espíritu Santo lo va a llevar y va a decir lo que el Padre le mande. Y se siente caído y está Jesús. Se siente débil. Fuerzas vienen. Pablo iba, lo azotaron, casi lo matan. ¿Y qué pasó cuando quedó moribundo en el piso? ¿Qué pasó? Quedó moribundo, todo flagelado, ensangrentado, partida la nariz. Moribundo dice la palabra. Y se levantó, los discípulos oraron y él se levantó, se sacudió el polvo, sacó la sangre y dijo, vamos a predicar al otro pueblo. Incomódate. Cierre los ojos. Si usted reconoce ahora en el nombre del Señor y expone en su corazón y declara por su boca en este momento, y lo va a declarar cada uno con su boca, que ha pecado por ir a esta fiesta pagana, Urcupiña, el Gran Poder, Cotoca, todas las prestes, fiestas de santos, fiestas de todas las vírgenes, declárelo con su boca, el Señor lo va a hacer libre, porque tiene un espíritu de adivinación dentro. Dígalo. Diga, Señor, pequé. No sabía, pero caí en la trampa del diablo. Pero soy tu hijo, soy tu hija, y yo me entrego a ti, porque tú eres el único que puede quebrantar esas cadenas de esclavitud. Y ahora mismo declaro con mi boca que todo espíritu de adivinación sale de mi vida en este momento y para siempre. Yo declaro ahora en el nombre del Señor que una unción del Señor se derrama aquí para remover todo espíritu de adivinación que se ha posado por ignorancia que teníamos en la palabra de manera ancestral, y se remueve ahora cada vientre, porque tiene que salir. Pablo se volcó a la divina y le dijo: afuera espíritu de adivinación en el nombre de Jesús. Afuera espíritu de adivinación en el nombre de Jesús. Afuera espíritu de adivinación en el nombre de Jesús. Afuera espíritu de adivinación en el nombre de Jesús. Aquí hay hijos de Dios que han sido libres por la palabra, porque Jesús lo dijo: ustedes ya están limpios por la palabra, no necesitan lavarse más que los pies. Y ahora nos entregamos a ti, Jesús, porque somos tus hijos. Tú lo dijiste, somos tus discípulos. Revístenos, Señor, con tu sangre. Lávanos, Señor, con tu unción, para que ahora nosotros podamos ir por el mundo, podamos ser enviados a las naciones y predicar tu evangelio sin miedo, sin vergüenza, para que no tengamos ese miedo del qué dirá la gente, porque queremos seguirte solo a ti y ya no importa lo que digan los demás, porque yo soy tu hijo, soy tu hija.
Declárelo en el nombre de Jesús. Y yo declaro ahora en este momento que todas las personas que están mirando a través de sus casas en este momento deben haber, y yo sé porque el Señor me lo está mostrando, hay imágenes en tu casa. Hay imágenes, hay estatuas, hay muñecos en tu casa y te estás incomodando. Si estás incómodo, ve y saca todo eso. Saca todo eso en este momento. Saca todo eso en este momento en el nombre de Jesús. Ombara y casar ahora. Sale todo espíritu de adivinación. Ombara y casar era. Va a salir ahora. Saca todo eso de tu casa. Saca de esa habitación. Ombara y casar ahora. Porque si has escuchado este grupo, pero esas imágenes siguen ahí, entonces se cumple la palabra 1 Corintios 10. Entonces hiciste un culto a Satanás y no a Dios. Saca esas imágenes de ahí ahora. Ombara y casar ahora. No te quedes quieto, no dudes, no dejes que sea tu voz justificando la del diablo. Escucha ahora la voz del Señor. Esa es la que te da paz, es la que te da seguridad, es la que está amparada bajo la palabra del Señor, es la que se afirma bajo la roca firme que es Jesucristo. No tengas miedo y saca todo eso de ahí. Ombara y casar ahora. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que lo estás haciendo. Muchas personas van a recibir este mensaje y llegará hasta donde tú quieras, Señor. Incomódate. 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 Gracias, Señor, porque has hecho libre los corazones y porque nos das ahora la autoridad para salir y predicar tu evangelio. Declárelo en el nombre de Jesús. Amén.